¿Quieres ser mi papá?, preguntó la niña al guerrero apache, que había olvidado hasta quién era, sin imaginar que esa pregunta reconstruiría al hombre que la memoria había destruido. «Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia». En los alrededores de Tubac, territorio de Arizona, el viento de 1882 arrastraba polvo y rumores con la misma indiferencia. Marisol Aguirre caminaba por el sendero estrecho que llevaba al arroyo seco, con la espalda encorvada por el peso del cántaro vacío. El camino era de tierra dura, marcado por grietas profundas que el sol había abierto como heridas en la piel del desierto. Cada paso levantaba una pequeña nube de polvo que se pegaba a sus tobillos desnudos, tiñéndole la piel de un color rojizo que nunca terminaba de lavarse del todo. Tenía 27 años, pero sus manos mostraban la aspereza de alguien que había trabajado el doble de ese tiempo. Las palmas callosas, las uñas rotas, los dedos con cortes pequeños que nunca sanaban completamente. El sol de media tarde caía perpendicular sobre la tierra agrietada y el calor subía desde el suelo como si el desierto respirara su propia fiebre. El aire olía a salvia seca y piedra caliente. A lo lejos, los cerros se difuminaban en una neblina de calor que hacía que todo pareciera temblar. Había enviudado hacía 2 años. Su marido, Tomás, vaquero de oficio y bebedor de costumbre, perdió el rancho en una apuesta mal calculada y una deuda que nadie supo explicar con claridad. Las cartas estaban marcadas, decían algunos. El whisky estaba adulterado, decían otros. Pero nadie hizo nada cuando los hombres de don Leandro llegaron con papeles firmados y amenazas veladas. Cuando Tomás murió, aplastado por un caballo asustado en un corral que no debió estar reparando solo y borracho, dejó a Marisol con una hija de 6 años, un pedazo de tierra arrendada que no le pertenecía y el peso de ser llamada mala suerte por las mujeres del pueblo. No porque creyeran en supersticiones, sino porque necesitaban una razón para no ayudarla. Era más fácil decir que estaba maldita que admitir que cualquiera de ellas podría terminar igual. Marisol lo entendía, no las odiaba por eso. Solo aprendió a caminar con la cabeza baja y la boca cerrada. Luz, su hija, era pequeña y delgada como un junco, con ojos grandes que lo veían todo y preguntaban poco. Marisol le había enseñado a no pedir, a no esperar, a caminar sin hacer ruido. Pero por las noches, cuando la niña dormía acurrucada contra su pecho, Marisol le susurraba promesas que no sabía si podría cumplir. «Vas a crecer sabiendo que eres amada. Vas a saber que mereces algo mejor que esto». El arrendamiento vencía en 2 meses. Don Leandro Bosch, dueño del almacén y acreedor de medio pueblo, había comprado la deuda del difunto marido y esperaba con paciencia de prestamista que Marisol fallara. No le interesaba la tierra por sí misma, sino por el corredor de pasto que quería vender a un criador de ganado del norte. Para eso necesitaba que ella se fuera, por vergüenza o por hambre, daba igual. Leandro sabía esperar. Marisol llenó el cántaro en el pozo comunitario, pagando con la mirada fija en el suelo. Las otras mujeres lavaban ropa en silencio, pero sus murmullos eran audibles como piedras arrojadas al agua. «Pobrecita», decía una. «Debería buscar un hombre que la mantenga», decía otra. Marisol no respondía. Había aprendido que el silencio costaba menos que la dignidad. Cuando regresó al rancho, encontró a Luz de pie junto al barranco, inmóvil como una estatua. La niña tenía las manos entrelazadas sobre el pecho y la respiración contenida. Marisol dejó el cántaro en el suelo y se acercó con el corazón apretado. «¿Qué pasa, hija?» Luz señaló hacia abajo sin decir palabra.
Entre las piedras desmoronadas por la lluvia reciente, un hombre yacía de costado, con la cara vuelta hacia el cielo y el brazo doblado en un ángulo extraño. No se movía, pero su pecho subía y bajaba con lentitud. Marisol sintió el peso de la decisión antes de pensar en ella. Un hombre indígena, claramente apache por la ropa de cuero y las marcas en los brazos. Un hombre caído, vulnerable, peligroso. Si lo dejaba allí, moriría. Si alguien lo encontraba y descubría que ella lo había visto, la acusarían de complicidad. Pero si lo ayudaba y alguien se enteraba, vendrían hombres armados con preguntas que no tenían respuesta correcta. Luz la miraba con esos ojos que lo veían todo. ¿Está muerto, mamá? No. Marisol se mordió el labio inferior. Ve a la casa y trae una manta, la más vieja que encuentres. La niña corrió sin hacer preguntas. Marisol bajó al barranco con cuidado, resbalando sobre piedras sueltas. El hombre tenía el rostro marcado por el sol y la sed. Una cicatriz antigua le cruzaba el hombro izquierdo, blanca contra la piel bronceada. Respiraba, pero su cuerpo estaba frío al tacto, como si la fiebre se hubiera llevado el calor por dentro. Luz regresó con la manta y el burro. Entre las dos, arrastraron al hombre hasta el galpón, escondiéndolo detrás de los fardos de heno que habían sobrado del invierno. Marisol lo cubrió con la manta y corrió hacia el pueblo, hacia la casa de Eta Sloan, la partera. Eta era una mujer práctica, de brazos fuertes y mirada directa. Vivía sola desde que enviudó y cobraba por sus servicios en huevos, harina o favores futuros. Cuando Marisol tocó a su puerta, apenas podía respirar. «Necesito ayuda. Alguien está herido». Eta no hizo preguntas hasta que estuvieron en el camino. «¿Quién?» «Un hombre. Cayó en el barranco. De aquí...» Marisol negó con la cabeza. «Apache». Eta se detuvo. Por un momento pareció que daría media vuelta. Luego suspiró, ajustándose el sombrero. «Vas a tener problemas, muchacha». «Ya los tengo». Eta asintió y siguió caminando. Cuando llegaron al galpón, el hombre seguía inconsciente. Eta lo examinó con manos expertas, palpando costillas, revisando la cabeza, buscando fracturas. Tiene una conmoción fuerte, deshidratado, pero va a vivir si tiene suerte. ¿Y si no tiene suerte? Entonces te vas a quedar con un cuerpo que enterrar y preguntas que no vas a querer responder. Eta sacó un frasco de su bolso. «Dé el agua con esto. Poco a poco. Si vomita, espera 1 hora y vuelve a intentar. Voy a venir mañana, pero si alguien pregunta, yo no sé nada». «Gracias». Eta miró a Marisol con algo parecido a la lástima. «No me agradezcas todavía. Esto apenas empieza». El hombre despertó al tercer día. Marisol estaba sentada en el suelo del galpón, remendando una camisa vieja de su marido, cuando escuchó un gemido. Se puso de pie despacio, con las manos quietas para no asustarlo. Los ojos del apache se abrieron lentamente, confundidos, buscando algo que reconocer. Cuando la vio, su cuerpo se tensó como cuerda a punto de romperse. «No voy a hacerte daño», dijo Marisol en español. Luego intentó en apache con las pocas palabras que había aprendido de una anciana del pueblo años atrás. «¿Estás seguro? Descansa». El hombre no respondió. Miraba hacia la puerta del galpón, midiendo distancias, calculando fugas. Marisol se agachó y le acercó un jarro de agua. «Bebe». Él tardó en moverse, pero finalmente extendió la mano. Temblaba. Bebió despacio, con los ojos fijos en ella, como si esperara que el agua estuviera envenenada. Cuando terminó, cerró los ojos y volvió a respirar hondo. Durante los días siguientes, Marisol estableció una rutina. Le llevaba comida 2 veces al día, agua antes del anochecer y se quedaba sentada cerca mientras él comía. No hablaban. Él no sabía español más allá de unas cuantas palabras sueltas, y ella no confiaba en su apache fragmentado. Pero los gestos servían.
Cuando él intentó ponerse de pie y cayó de rodillas, Marisol le alcanzó un palo para apoyarse. Cuando ella tropezó con un fardo y se golpeó la muñeca, él le hizo una señal para que se sentara y le envolvió la mano con un trapo limpio. Eta regresó 3 veces, siempre al anochecer y cada vez con la misma advertencia. Alguien va a darse cuenta. No puedes esconder a un hombre para siempre, solo hasta que pueda caminar. ¿Y después qué? ¿Lo mandas al desierto para que lo maten? Marisol no tenía respuesta para eso. Luz, por su parte, observaba al hombre con una curiosidad que no tenía miedo. Se sentaba en la puerta del galpón, jugando con piedras o dibujando en la tierra, y de vez en cuando lo miraba como si esperara que hablara. Un día le llevó una flor silvestre que había encontrado cerca del arroyo. Se la puso en la mano sin decir nada. El apache la sostuvo durante un largo rato, mirándola como si no supiera qué hacer con ella. Una tarde, mientras Marisol cosía y el hombre intentaba caminar apoyándose en el palo, Luz preguntó: ¿Cómo se llama? No lo sé. No habla. Habla, pero no en nuestro idioma. Luz consideró esto por un momento. Luego se levantó y caminó hacia el hombre. Yo me llamo Luz. Se señaló a sí misma. Luz. El hombre la miró y por primera vez algo parecido a una sonrisa cruzó su rostro. Levantó una mano y se tocó el pecho. No dijo nada. Marisol entendió entonces que no recordaba su nombre, o no quería decirlo. Pasaron las semanas. El hombre sanó lentamente y con cada día que pasaba se volvía más útil. Arreglaba lo que estaba roto sin que Marisol se lo pidiera. Enderezó la rueda del carro, reforzó la cerca que estaba a punto de caerse, encontró un nido de codornices cuando la despensa estaba casi vacía. No pedía nada a cambio, solo observaba, trabajaba y desaparecía en el galpón cuando escuchaba caballos en el camino. Marisol sabía que no podía durar, pero por primera vez en 2 años, la casa no se sentía tan vacía. Don Leandro Voss era un hombre que medía el poder en contratos y deudas. Nunca gritaba, nunca amenazaba abiertamente. No lo necesitaba. Tenía el almacén, el crédito y la confianza de los comerciantes que sostenían el pueblo. Cuando Marisol entró a comprar sal y querosene, él estaba detrás del mostrador, anotando números en un libro con caligrafía impecable. Señora Aguirre, dijo sin levantar la vista. ¿Cuánto tiempo? Don Leandro, necesita sal, supongo, y querosene. ¿Algo más? Marisol dejó las monedas sobre el mostrador. Las había contado 3 veces antes de salir de casa. Solo eso. Leandro las miró sin tocarlas. El arrendamiento vence en 6 semanas. Lo sé. Tengo una oferta justa. 500 pesos por el traspaso de derechos. Puede quedarse trabajando en la casa grande y la niña puede ir a la escuela de la parroquia. Buena educación, futuro seguro. No quiero vender, no está vendiendo, está aceptando la realidad. Leandro cerró el libro despacio. Su marido dejó deudas. Esas deudas ahora son mías. Puedo esperar, pero la tierra no. Si no firma, viene el sheriff y se la lleva de todas formas. Sin dinero, sin casa, sin nada. Marisol sentía las manos temblar. Necesito tiempo. El tiempo se acabó hace 2 años, señora. Solo que usted no quiso verlo. Leandro empujó las monedas hacia ella. Lleve la sal, el querosene también, y piense en lo que le dije. Tiene hasta fin de mes. Esa noche, Marisol no pudo dormir. Luz estaba acurrucada a su lado, respirando suave, ajena al peso que caía sobre ellas. El hombre apache estaba en el galpón, probablemente despierto también, porque nunca dormía profundo. Marisol se levantó sin hacer ruido y salió al patio. La luna estaba alta, iluminando las piedras como huesos blancos. Escuchó pasos detrás de ella. El hombre se acercó despacio, con el bastón en la mano. Se quedó de pie a unos metros de distancia, esperando. Marisol no sabía qué decir.
Finalmente, señaló hacia el horizonte. «Voy a perder esto». Él no entendió las palabras, pero entendió el gesto. Miró hacia la tierra, hacia la casa, hacia el galpón. Luego asintió despacio. No era compasión, era reconocimiento. Él también había perdido algo. Se quedaron allí, en silencio, hasta que el frío los obligó a volver adentro. Al día siguiente, Marisol fue a ver al padre Esteban Ibarra. La iglesia estaba vacía a esa hora de la mañana, y el padre estaba limpiando los bancos con un trapo húmedo. Era un hombre mayor, con el pelo gris y las manos ásperas de quien había trabajado antes de tomar los votos. Cuando vio a Marisol, dejó el trapo y se acercó. «Hija mía, ¿qué te trae por aquí? Necesito un favor, padre». Esteban la escuchó sin interrumpir. Cuando Marisol terminó de explicar la situación con don Leandro, el sacerdote suspiró. «Leandro es un hombre difícil. Cree que la caridad es debilidad. ¿Puede ayudarme? Puedo leer el contrato, ver si hay algo que podamos usar. Pero no puedo prometer nada. Leandro tiene amigos poderosos y yo solo soy un cura viejo. Es más de lo que tengo ahora». Esteban asintió. «Trae los papeles mañana y reza, hija. A veces es lo único que podemos hacer». Marisol no le contó sobre el hombre en el galpón. Algunos secretos eran demasiado peligrosos para compartir, incluso con un sacerdote. Luz enfermó una semana después. Empezó con fiebre, luego vómitos, luego un llanto débil que partía el alma. Marisol la sostuvo toda la noche, aplicando paños fríos en la frente, rogando que la fiebre bajara. Eta vino al amanecer, examinó a la niña y negó con la cabeza. «Agua mala del pozo. He visto esto antes. Necesita quinina, pero no tengo. ¿Dónde puedo conseguir? En Tucson. Pero son 2 días de camino y no tienes dinero para pagarla». Marisol sintió que el mundo se cerraba. Luz gemía en sus brazos, ardiendo en fiebre, y no había nada que pudiera hacer. Eta se quedó 1 hora más, preparando tés de hierbas que aliviaban poco, y luego se fue con la misma expresión de impotencia. El hombre apache estaba de pie junto a la puerta del galpón cuando Marisol salió. La miró y sin necesidad de palabras entendió. Señaló hacia las montañas, luego hacia Luz. Marisol negó con la cabeza. «Es peligroso. Si te ven». Él no esperó permiso. Se fue antes del amanecer, caminando con el bastón, desapareciendo entre las rocas. Marisol lo vio alejarse con el corazón en la garganta, sabiendo que si lo atrapaban, sería su culpa. Regresó al atardecer con algo envuelto en un trapo, una planta de raíz gruesa y hojas plateadas. Se la entregó a Eta, que estaba sentada junto a la cama de Luz. La partera la examinó, olió las hojas y asintió despacio. «Corteza de sauce blanco. Sirve para bajar la fiebre». Preparó una infusión y se la dio a Luz con una cuchara. La niña tosió, pero bebió. Marisol sostuvo la mano de su hija, sintiendo cómo el calor empezaba a bajar lentamente. No era un milagro, pero era suficiente. El apache se quedó sentado en el rincón, observando. Cuando Luz finalmente se durmió, con la respiración más tranquila, Marisol se acercó a él. «Gracias». Él no respondió. Pero cuando sus ojos se encontraron, Marisol vio algo que no había visto antes. No era solo ayuda, era elección. Él había elegido el riesgo por la niña. Esa noche, mientras Luz dormía y el hombre volvía al galpón, Marisol entendió que ya no podía pensar en él como un extraño. Era alguien que había arriesgado su vida por su hija. Y eso cambiaba todo. Los días siguientes trajeron más problemas. El sheriff Halcrow apareció una mañana montado en un caballo negro con 2 hombres detrás. Era un hombre delgado, con bigote fino y ojos que medían todo. Desmontó lentamente y caminó hacia la casa con pasos calculados. «Señora Aguirre, buenos días». Marisol salió a la puerta, secándose las manos en el delantal. «Sheriff,
He escuchado rumores. Dicen que tiene un visitante. No sé de qué habla. Hal sonrió sin alegría. Huellas cerca del arroyo. Alguien que no usa botas. Alguien que sabe moverse sin ser visto. Se acercó más. Si está escondiendo a alguien, es mi deber saberlo. Aquí solo vivimos mi hija y yo. ¿Le importa si echo un vistazo? No era una pregunta. Marisol sabía que no podía negarse. Adelante. Hal y sus hombres revisaron la casa, el patio, el galpón. El apache había desaparecido, escondido en un hueco bajo el piso del granero que él mismo había reforzado días atrás. Hal no encontró nada, pero antes de irse recogió algo del suelo cerca de la leña, un pequeño amuleto de cuentas y cuero. Interesante. Lo guardó en el bolsillo.